Bien, entonces, retomando un poco, el ion entonces es un átomo que lleva una carga, después de haber ganado o perdido algún electrón. Ven que puede tener carga positiva o carga negativa, pero no varía la carga del núcleo atómico. Simplemente es una variación de la cantidad de electrones. Siempre en las uniones químicas lo que se modifica es la cantidad de electrones o las relaciones que hay entre ellos. Y las uniones entre átomos van a estar dadas por las uniones entre las órbitas que van a estar circundando estos átomos, estos electrones, perdón. Entonces, un ion puede ser tanto positivo como negativo, como les expliqué. Es positivo cuando pierde un electrón, porque la carga de adentro no varía, y es negativo cuando gana un electrón. Entonces, la molécula es la unión de dos o más átomos que van a estar unidos por un enlace químico. El enlace químico va a ser esta relación que hay entre los electrones y las órbitas de estos elementos. Y un compuesto va a ser la unión entre moléculas para formar distintos diferentes compuestos. Por ejemplo, el agua ahí está mencionando no como elemento puro, que es el H2O, sino el agua natural, el que tomamos todos los días, es un agua con sales, minerales, es una sustancia compuesta. La diferencia que hay con la mezcla es que es percibible alguna de las proporciones o de los componentes. Qué sé yo, el agua con el aceite. Algunos, qué sé yo. Todos estos compuestos que son visibles a simple vista. Por ejemplo, un agua micelar, una cosa que tiene un elemento que no se mezcla con el otro. O, qué sé yo, una sopa es una mezcla también. El soluto es una molécula o un ion en un soluto disuelto en un disolvente. Por ejemplo, yo en el agua, que es H2O, puedo tener disuelto sodio, calcio, que va a tener una carga. Puede ser, por ejemplo, el sodio que acabamos de ver va a tener una carga positiva. El calcio, por ejemplo, va a tener +2, tiende a tender a esa carga, a estar cargado de esa manera. Eso es un ion. Cuando está cargado, o sea, cuando perdió dos electrones, un electrón o ganó un electrón, va a tener una carga. ¿Por qué? Porque el elemento ya no está más neutro. O sea, no está balanceado los protones con los electrones. Entonces, ese soluto es esta molécula o ion que está disuelto en el solvente que puede ser el agua, por ejemplo. El ácido es un líquido o una sustancia que tiene una gran cantidad de protones o de hidrógeno con carga positiva. ¿Qué quiere decir? Que ese hidrógeno está con carga positiva, significa que perdió el electrón. En cambio, una base es una sustancia que necesita protones o esos hidrógenos con carga positiva, o sea, que los toma. Por ejemplo, algo que tiene muchas cargas negativas. Una sustancia que tiene muchas cargas negativas va a recibir de una manera fantástica los protones porque va a estar buscando estabilizarse. Va a buscar un elemento que tienda a tomar los electrones. ¿Se entendió o quieren que retome alguna de estas definiciones? Yo lo entendí. Bien. Esto lo van a escuchar un montón, esto de ácido, base, esto de hidrógeno más, el sodio más, el potasio más. Todo esto va a estar un montón porque, sobre todo en fisio, cuando lo vean el año que viene, van a ver que es re importante, estos iones van a ir y venir todo el tiempo en la célula y van a dar todo lo que son las características
electroquímicas que tiene la célula. Por eso es importante que ustedes lo entiendan esto y que no se lo aprendan de memoria, sino que lo entiendan porque después les va a costar más todavía. Bien. Entonces, una molécula va a estar dada por la asociación de dos elementos o más, dos átomos o más. Acá tenemos el ejemplo de una molécula de agua y una molécula de oxígeno. Acá, en la molécula de agua, vamos a tener el átomo de hidrógeno, que como habíamos mencionado, puede actuar con cediendo el electrón. A ver si me aparece en la anotación. Acá. Bien, entonces este hidrógeno, perdonen el que me salió horrible, pero bueno, va a aparecer con su electrón, ¿no? Y si se acuerdan, el oxígeno tenía 6 electrones en su última órbita. Entonces, para completar, va a tener que pedir los electrones que tienen estos hidrógenos. Entonces, va a tomarlos. Los va a pedir prestado, digamos, pero estas cargas negativas van a tender a estar más cerca del oxígeno. ¿Por qué? Porque es más grande. Es más grande y tiene capacidad de retener mucho más esos electrones. Entonces, lo que hoy decía que hay moléculas con carga, que tienen polaridad, se refiere a esto. O sea, no estamos hablando de un elemento, estamos hablando de una molécula que puede llegar a tener carga. ¿Qué pasa si el oxígeno tiende a retener más cerca de sí los elementos, los electrones? Entonces, si tiende a retenerlo más cerca de sí mismo, va a tener una carga negativa. Pero no porque la molécula es estable, es neutra. Pero, como tiende a retener estos electrones más cerca, vamos a decir que tiene un polo negativo. Y el átomo de hidrógeno, los átomos de hidrógeno, como se quedan sin esos electrones o tienden a estar más desplazados cerca del oxígeno, van a ser un polo positivo. Esto tiene que ver cómo se reparten los electrones dentro de la molécula. Pero, por ejemplo, el átomo de oxígeno, la molécula de oxígeno, vamos a tener que estos átomos, como tenían 6 en la última órbita, y tienen el mismo tamaño, la misma cantidad, ¿qué van a hacer? Van a compartir 2 electrones. Y estos van a estar circundando entre los dos, entonces no va a haber un polo. Y es una molécula. ¿Se entiende? Y acá no necesitan electrones, ni protones, ni nada. Simplemente es como están dispuestas las cargas dentro de la molécula. En esta también es una unión molecular, pero no hay necesidad, no se crea este polo. Igual la molécula de agua es una de las pocas que tiene esa cualidad. Hay pocas moléculas que tienen esa capacidad de crear un polo, porque están muy... son átomos muy extremos, digamos, el hidrógeno y el oxígeno. Lo que se llama, el oxígeno tiene una gran capacidad en sí misma. El oxígeno es súper atractivo para los electrones, tiende como a retener, tiene mucha fuerza para retener los electrones. Y cuanto más, o sea, si vos te encontrás con alguien igual de fuerte, no le vas a poder sacar a nada. En cambio, el oxígeno, comparado con el hidrógeno, tiende como a retenerlo para sí, pero no quiere decir que se quedan sin nada los hidrógenos.
sino que lo están compartiendo, pero tienden a estar un poco más cerca del oxígeno. ¿Se entendió ahí? Sí, esa es una unión iónica y la otra es una unión covalente. No, ¿O son las dos las iguales? dos son covalentes. Ah, está bien. Las dos son covalentes porque no le saca, sino que está más cerca simplemente del oxígeno. No Se significa comparten, que, claro, se siguen compartiendo, pero están, no se sacan. claro, no se saca. Sí. Tiende como a ser como absorbente el oxígeno. Se queda con toda la mayor cantidad de tiempo. No se lo termina de sacar, pero lo tiene ahí como, esto es mío. Eh, es como el amigo ortiva, digamos, el oxígeno. Bien, vamos a limpiar esto. Bien. A ver, está re lenta la máquina, no sé por qué, pero hace lo que quiere. Ah, téngale paciencia, pobrecita. Bien, lo que les había mencionado la otra vez es que la molécula de agua, ven que acá está el oxígeno y está unido a dos hidrógenos. Vamos a ver que, esto está al revés, bueno, no importa. Normalmente es el oxígeno ahí y los hidrógenos a los costados, está mal, no me había dado cuenta hasta ahora. Pero bueno, háganse la idea que los átomos de agua, Hola. hola, ¿sí? Ah, sí. Yo tenía entendido que en el sólido, tengo anotado acá, son hasta 4 puentes de hidrógeno. Por molécula, sí. En estado sólido. Por molécula. Ah. O sea, vamos a tener que, por ejemplo, en estado sólido, el agua tiende a formar esta forma. O sea, las moléculas no están unidas de la misma forma todo el tiempo, sino que cuanto mayor sea el movimiento de esas moléculas, más dispersas van a estar. Por ejemplo, el estado gaseoso, las moléculas van a tener más energía, entonces van a estar más dispersas. En el estado líquido, esas uniones son mucho más, entre las moléculas, estas uniones entre las moléculas son mucho más laxas, digamos, se unen, se desunen, se unen, se desunen. Por eso tiene esa cualidad el agua, es líquido, ¿no? Tiene como esa volatilidad. Y el sólido tiene esa estructura fija y además ocupa más volumen. El agua ocupa más volumen porque tiende a distanciarse así y tiende a flotar porque acá queda atrapado moléculas de agua, moléculas digo de aire. Entonces, como va a pesar menos, va a flotar. Cambio esto y esto no. Bueno, esto no. Esto puede ser en el vapor de agua del aire. Pero esto va a tender a flotar sobre el líquido. ¿Por qué? Porque va a ocupar menos, va a tener menos peso por volumen. Entonces va a ser menos denso, entonces va a flotar. Bueno. Entonces, los enlaces químicos van a estar dados por la unión de dos o más átomos. Las uniones entre los átomos son llamados enlaces químicos y los principales tipos son el iónico, que estuvimos charlando, y el covalente. Los enlaces iónicos son estos enlaces que son
van a estar dados por átomos que tienen esta disparidad entre los electrones de la última órbita. Por ejemplo, se va a dar entre no metales, que tienen muchos electrones en la última órbita, y metales, que tienen pocos en la última órbita. ¿Ven? Dice, la forma más sencilla de tener un nivel energético externo completamente lleno, o sea, con 8, de electrones es cediendo o ganando electrones. Cuando la unión entre átomos se realiza a través del ceder y el ganar electrones, respectivamente, se llama enlace iónico. Acá sí se da. Siguen estando en contacto, pero sí se dan los electrones. Uno lo toma y otro lo cede. Por eso es normalmente entre no metales y metales. Por esa característica que tienen en la última órbita. Están anotando, ¿no? Y yo lo tengo anotado. Ah, listo. No, yo porque si le pasaba o si. Porque yo se los había pasado igual el PowerPoint. Sí, sí. Bien. Entonces, por ejemplo, acá está el ejemplo que habíamos hablado la otra vez. El cloro va a tener 7 electrones en la última órbita, entonces le conviene ganar un electrón del sodio, entonces el cloro va a quedar cargado negativamente, en cloro -1, y el sodio va a tender a quedar cargado positivamente porque perdió una carga negativa, entonces va a quedar cargado positivamente. Entonces, vamos a tener que el sodio va a quedar como Na+, que es el Na es como el sufijo, cómo se representa al sodio en la tabla periódica, y el cloro va a quedar como carga negativa, entonces va a quedar con este símbolo. Van a ver que muchas veces que van a leer sobre biología, van a ver que esto y esto va a aparecer todo el tiempo. Tiene que ver con iones, son iones. Este enlace haría una sustancia entonces. Claro, esto va a dar lugar a una molécula que es una sal, el cloruro de sodio. Lo importante es que entiendan cómo funcionan. Después van a tener tiempo de última para aprenderse todos los nombres, pero la idea es que entiendan de dónde sale todo esto. De dónde sale este símbolo, de dónde sale esto, por qué se relacionan entre estos. ¿Vamos? Bien, y después tenemos el enlace covalente, que para completar el nivel energético más externo, los átomos comparten mutuamente los electrones. ¿Por qué? Porque tenés elementos que tienen 6 electrones en la última órbita, 7, 4, son muchos, no se pueden perder ni ganar tan fácilmente. Entonces, tienden a compartir, ¿por qué? Porque no les conviene ni ceder ni ganar cuando tienen tanta cantidad en la última órbita. Y se relacionan con otro que no les va a dar. Por eso el oxígeno, qué sé yo, puede relacionarse con el hierro, por ejemplo, y crear un enlace iónico, y a la vez unirse con otro oxígeno y formar un enlace covalente, porque para ese elemento, cuando se une con un elemento similar, va a buscar compartir, porque no va a tener tanta fuerza como para sacarle los electrones. Entonces, estos ahora pasan a ser parte del tiempo en el núcleo y luego en el otro, o sea, van a estar todo el tiempo yendo y viniendo entre uno de los elementos y el otro. Es como que están girando como si fuera como ¿vieron el símbolo del infinito? Bueno, van a estar todo el tiempo entre uno y el otro, no es de nadie, y es de todos. Entonces, los átomos más propensos a formar este tipo de enlaces son aquellos que necesitan ganar electrones en su último nivel energético, o sea, los que tienen la mayor cantidad de electrones en la última órbita.
o sea, los no metales. A ver, que hay un mensaje en el chat. El agua es un enlace covalente, sí. Bien. Ay, no sé por qué se traba tanto cuando estoy un tiempo en uno. Bien. Por ejemplo, el hidrógeno, vamos a tener que una de las formas que va a buscar también, ¿se acuerdan que este iba a intentar parecerse al helio? Que el helio es chiquito y es estable con 2 electrones en su última órbita. El hidrógeno va a buscar o ceder el electrón o ganarlo para tener 2 electrones en la última órbita. Entonces, el hidrógeno molecular, H2, o sea, esto me indica que este 2 indica que hay 2 hidrógenos, me va a decir que estos dos van a estar compartiendo su electrón. Entonces, como van a estar girando estos 2 electrones todo el tiempo entre estos dos, cada uno va a tener 2. O sea, giran tan rápido que pareciera como que los dos tienen 2. Para el átomo es lo mismo, porque están todo el tiempo girando los electrones. No lo piensen como algo estático, sino como algo que viaja a la velocidad de la luz. Entonces, están todo el tiempo haciendo esto. De esa forma comparten el electrón. Entonces, los enlaces covalentes típicos que nosotros conocemos son el hidrógeno molecular, el del agua. Algo que les quería mencionar es que los enlaces covalentes tienden a estar reflejados, en su simbología es una liñita, 2 o 3. Cada liñita representa que los 2 elementos comparten 2 electrones. Por ejemplo, en este caso, el hidrógeno van a estar compartiendo estos 2 electrones. El oxígeno, que necesita tener 8 en la última órbita, va a tender a compartir 2 electrones cada uno, o sea, 4 en total. Cada uno de estos, o sea, como van a compartir estos 4 electrones, tienden a escribirse así. O sea, cada una de estas liñitas representa 2 electrones. Es la unión covalente de, por ejemplo, 4 electrones entre estos 2 oxígenos. Acá se comparten 2, entonces está establecido como una flechita, una liñita, perdón. Ese símbolo es solamente en uniones covalentes, es una cosa que nos representa una unión covalente, sí. Este era me acuerdo que en el ingreso a medicina con esto eliminaban gente. Le preguntaban qué significaba esa liñita. Bueno, representa una unión covalente y representa a 2 electrones. Y si tenemos que comparten 6, vamos a tener 3 liñitas. ¿Cómo vamos? Yo re bien, bárbaro. Bien, Yo buenísimo. bien. Buenísimo. Bueno, el otro día me preguntaban cuáles eran los elementos biológicamente más importantes. Vamos a tener que la mayoría de los elementos que nos componen a nosotros van a ser no metales, en su mayoría. Vamos a tener el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, que van a ser los elementos de la vida, digamos, los CHOMPs. El CHOMPs hace referencia a la simbología química, ¿no? La C es del carbono, la H es del hidrógeno, la O es del oxígeno, la N es del nitrógeno y la P es del fósforo. Y la S es del azufre, porque antiguamente se consideraba el azufre como
sulfurus o algo de ese estilo, porque tienen todos nombres, en la tabla tienen todos nombres griegos o latinos, porque antes los científicos escribían en latín. Pero bueno, no importa. Estos hacen referencia, CHOMPS, hace referencia a cada uno de los elementos que conforman a la vida, digamos. Vamos a ver que todas las moléculas orgánicas van a tener un esqueleto de carbono, o sea, van a estar principalmente formados de carbono, y va asociado a los carbonos, vamos a tener hidrógeno, oxígeno, por ejemplo, los hidratos de carbono y en las grasas. Las grasas y los hidratos de carbono van a estar principalmente formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las proteínas van a tener nitrógeno además, y los ácidos nucleicos van a tener fósforo también. Por eso son tan importantes estos elementos, porque van a ser los que constituyen a los elementos vivos. Por sí mismos no forman un elemento químico, un elemento vivo, un ser vivo, pero son los elementos que van a formar parte de las moléculas orgánicas, que van a ser las que vamos a ver la próxima vez. ¿Puedo hacer una consulta Sí, sí. del trabajo? Sí. En la pregunta 11 dice, ¿cómo podría definir a los hidratos de carbono según su estructura química? Sí. Bueno, es un poquito más complejo, pero básicamente van a estar constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos van a ser los elementos que lo van a constituir. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. A ver, voy a esperar a que pase. No se puede se traba tanto. Ahí está. ¿Ves? De repente pasa y pasa todo. Bueno, acá por ejemplo tenemos que el carbono tiene una característica única, que como tiene 4 electrones en la última órbita, puede unirse con 4, puede tener hasta 4 uniones con diferentes elementos. O sea, cada uno de estos va a representar a una unión covalente entre el carbono y los hidrógenos. O sea que este carbono va a estar asociado a 4 hidrógenos. Vamos a tener que esto es una unión covalente, esto es una unión covalente, esto es una unión covalente. Por ejemplo, en lugar de 2 hidrógenos podemos tener un oxígeno, que va a tener 2 en la última. Entonces, comparte con estos 2. Por ejemplo, puede estar el carbono con un hidrógeno unido por arriba, otro por debajo, y tener una unión doble con un oxígeno. ¿Se entiende? Esta característica que tiene el carbono de unirse con varios elementos a la vez, le va a dar esa cualidad que va a darnos el esqueleto de de todas las moléculas orgánicas. Todas las moléculas orgánicas van a tener carbono como ¿De qué esqueleto. sustancia formaría?
¿Qué nombre es? Ahí les voy a mostrar. ¿Metano? Es metano, sí. Gracias. De nada. No me pasa. Ah, se trabó de nuevo. Bueno. Bien, ahí está, ¿ven? Acá está el metano, como les dijo su compañero. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito sobre la molécula del agua, que estuvimos hablando un poco. Entonces, todos los organismos vivos van a tener algún porcentaje de agua en su interior. El agua es una molécula inorgánica, pero está en todos los organismos vivos. Los diversos tipos celulares pueden diferir mucho del contenido de agua. Generalmente células y tejidos contienen 70% a un 80% de agua, pero varían según los tejidos. Por ejemplo, los tejidos grasos y el hueso tienen muy poca cantidad de agua. Por eso también depende de la contextura física, la cantidad de agua que lleguemos a tener. Bien. Entonces, la molécula de agua va a tener un enlace covalente. Estos enlaces, los enlaces covalentes se dan entre átomos con electronegatividad similar. La electronegatividad es esto que les decía anteriormente, que tiene el oxígeno, que es esa capacidad de retener los electrones más cerca de sí mismo, ¿no? Algunos enlaces covalentes son no polares, lo que significa que los átomos que participan en el enlace comparten electrones equitativamente. En cambio, la molécula de agua no comparte los enlaces equitativamente, entonces se genera enlaces covalentes polares. No comparten estos electrones equitativamente. Se forman cuando átomos con pequeña diferencia electronegativa se unen. El de mayor electronegatividad atrae los electrones hacia el extremo de su enlace, de modo que ese átomo adquiere una carga ligeramente negativa. El átomo del otro extremo del enlace adquiere una carga ligeramente positiva. La molécula de agua, que está en esta tabla, que es lo que les estaba mostrando hoy, va a tener esta característica. Estuvimos analizando un poco, así que no me voy a detener mucho en esto. Bien. ¿Ven? Que acá está, ven el oxígeno en el centro, y ven esta línea. ¿Qué significa esa línea? ¿Se acuerdan? Chicas, ¿la ven la línea? ¿El Está. enlace? Claro, el enlace, ¿qué significaba ese enlace? Un electrón. Dos electrones. Dos Claro, electrones, un exacto. Claro, son Una dos línea, electrones. dos electrones. Claro, una línea, dos electrones. Entonces el oxígeno y el hidrógeno van a estar compartiendo dos electrones. De este lado, dos electrones de este. Y vamos a ver que esta región del oxígeno, que es más negativa, va a atraer a las regiones positivas de los hidrógenos de las moléculas que están cerca. Esta unión que se da entre los polos negativos y polos positivos se llaman enlace de puente de hidrógeno. Son enlaces bastante débiles, pero tienen la cualidad de ser fuertes cuanta mayor cantidad haya. O sea, es como vieron el sensei y el palito, que decía, bueno, si estamos solos somos fácil de partir, pero cuando somos muchos es mucho más, somos irrompibles. No sé si lo vieron en alguna película, que yo, Karate Kid. Bueno, lo mismo pasa con los puentes de hidrógeno, o sea, cuanta mayor cantidad haya, más fuerte va a ser. Eso es una característica bastante importante porque estos enlaces de puente de hidrógeno se dan principalmente en la molécula de ADN. Una consulta. Sí. Que dice que cuando es más lineal es más fuerte y cuando es en zigzag es más débil. Claro, claro, por ejemplo, cuando es lineal es, por ejemplo, en un estado sólido. Entonces,
va a ser mucho más fuerte. Pero si en cambio está en estado líquido, va a estar como, va a ser mucho más débil, se están rompiendo y volviendo a armar todo el tiempo esos enlaces. Son enlaces que dependiendo del estado en que esté la sustancia, va a ser más o menos estricta, digamos, más fácil de romper o no. Bien. Bien. Me pasé. Ahí está. Bueno, entonces lo que veníamos diciendo, ven que acá las uniones son mucho más derechas. Bueno, esto desde el hielo. ¿Ven? Miren. Acá, bueno, es todo lo que estábamos mencionando hoy, lo de la polaridad de la molécula. Acá, por ejemplo, en estado líquido, dice, los múltiples puentes de hidrógeno, líneas punteadas, que se forman y rompen con rapidez, mantienen a las moléculas de agua unidas formando el líquido. O sea, la fluidez de estos enlaces, o sea, que no estén tan unidos, permiten que nosotros podamos ver a esa sustancia como un elemento líquido, como una sustancia líquida, ¿no? En cambio, cuando las temperaturas, o sea, el calor en las moléculas se ve reflejado como mayor movimiento, menor movimiento. O sea, más calor vos le entregues a una molécula, van a estar más dispersas, se van a mover más. Cuanto menos, van a estar más quietas y van a estar más ordenadas. Entonces, como una de las características que tiene el agua es que, porque tienen esos puentes de hidrógeno, se disponen de esta forma, ¿ven? Así. Entonces quedan estos espacios entre sí, lo que le da mayor volumen y menor peso. Entonces por eso el sólido del agua es más liviano que el líquido, porque se generan estos espacios. ¿Se va entendiendo ahí? A ver. Sí, se está por cortar. Bueno, volvemos, no falta mucho. Quería hablar sobre los líquidos en el cuerpo y después las iba a liberar. Después la semana que viene hablamos un poco de las moléculas orgánicas. Bien. A ver, voy a cerrar así.